Justicia. Nos atiende el abogado Camilo Rojas. Él atiende legalmente el caso del señor Marín, conocido como Papá Pitufo, que está en este momento en Portugal esperando la confirmación de su extradición a Colombia. El doctor Rojas hace parte de un equipo muy poderoso de defensa del señor Marín, en donde se encuentran, entre otros, el ex fiscal general de la Nación, Mario Iguarán. Doctor Camilo, buenos días, bienvenido a la W. Julio, muy buenos días a toda la mesa de trabajo, muy buenos días a los oyentes de la W. ¿Qué falta para la extradición de su cliente? Bueno, Julio, en este momento se ha presentado, ya digamos, hay un aval del gobierno de Portugal para extraditar a Diego Marín y se ha presentado la solicitud de apelación o de impugnación de esta decisión, la cual se sustentará ante el tribunal en los próximos días por parte de los abogados que en este caso están en Portugal, Julio. ¿Su cliente ha sido contactado por autoridades norteamericanas para una posibilidad de colaboración con los Estados Unidos? No tengo conocimiento de ello, Julio. Yo me encargo exclusivamente de la extradición y no tendría conocimiento si por parte de Estados Unidos ha sido contactado. Doctor Camilo, todo el mundo tiene derecho a un abogado, ni más faltaba, y que tenga unos abogados del prestigio y de la altura de ustedes, de su bufete, pues es lo que corresponde para un caso tan delicado. Pero obviamente su cliente está acusado de un tema que supuestamente relacionarían sus ingresos con el contrabando y el lavado de dinero. ¿Usted tiene claro de dónde sale el dinero con el que le van a pagar? Bueno, Julio, digamos que nosotros, cuando ejercemos nuestra profesión, pues nosotros también partimos, usted lo ha dicho, todos tenemos derecho no solo a la legítima defensa, sino a tener un abogado, y nosotros en el ejercicio de la profesión también, digamos, partimos de la buena fe frente al cobro de los honorarios. De hecho, yo he presentado ya la factura por los honorarios que he cobrado, y le he pedido el RUT y le he pedido absolutamente la información que como soporte legal debo tener para hacer el cobro de esos honorarios. Yo presumo que es de la actividad legal de una actividad legal que se debe desarrollar por parte, digamos, de Diego, porque pues digamos aquí hay algo bien importante. Hasta hoy, digamos que Diego Marín es, digamos, cobijado con ese principio de presunción de inocencia. Él no ha sido condenado y por lo tanto pues no es tampoco, digamos, viable hacer un cuestionamiento frente a si los recursos, o no tenemos la certeza de que sus recursos hoy, los provenientes o con los que va a pagar los honorarios, provienen de una actividad ilícita. Pero doctor Rojas, lo que sí está clarísimo es que en Colombia él ya fue imputado por los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando y de cohecho, para que lo entienda la gente coloquialmente, soborno, relacionados con temas de contrabando, e incluso ha sido procesado en contumacia, es decir, por no asistir, y lo declararon persona ausente y siguió el proceso. Usted fue viceministro de Justicia en el gobierno del presidente Iván Duque. Ha tenido contratos con el Congreso de la República y muy cercano al entonces presidente del Congreso, Roy Barreras, hoy embajador en Londres, quien pues ha estado también mencionado en todo este escándalo. ¿Usted qué tiene que decir frente a su posibilidad de inhabilidad, de incompatibilidad, de hacer parte del gobierno, tener estos vínculos con el Congreso y ahora defender a Papá Pitufo? Bueno, Juan Diego, pues bueno, esta pregunta me permite aclarar varias cosas. Primero, digamos, el hecho de haber tenido un cargo público, y en este caso el de viceministro de Política Criminal en el Ministerio de Justicia, digamos que a hoy no me inhabilita para poder ejercer mi profesión. Digamos que después del ejercicio público, pues viene obviamente mi desarrollo como
profesional, yo ejerzo mi profesión y digamos que en materia del derecho penal, que es a lo que me dedico, pues digamos que no hay ninguna posibilidad de hacer alguna clase de discriminación o distinción frente a los clientes que solicitan mis servicios. Esto para decir que, digamos que he tenido varios comentarios al respecto y sobre todo, digamos, me parece que no se puede estigmatizar, digamos, o equiparar, digamos, el abogado con el cliente cuando tiene algún cuestionamiento, pues porque precisamente esa es la forma a través de la cual, en mi caso, pues yo me gano la vida y trabajo, ¿no? Entonces, digamos que no hay ninguna, desde el punto de vista legal, no hay ninguna incompatibilidad, ninguna inhabilidad para que yo pueda asumir la representación de Diego Marín o de cualquier otra persona. Yo tengo varios clientes que seguramente podrán tener cuestionamientos éticos, políticos, pero pues esa es la tarea de nosotros los abogados, más en materia penal. Ahora, no es cierto que yo sea muy cercano a el ex senador Roy Barreras. Yo conozco por su desarrollo público al senador Roy Barreras, pero jamás he tenido una relación de amistad. Él fue el presidente del Congreso en el momento en el que yo, de manera legítima y legal, hago una propuesta a la dirección administrativa del Senado, ni siquiera a la presidencia del Senado, para participar en un concurso, me postulé para un contrato y fue adjudicado. Se tuvo en cuenta seguramente mi experiencia en el sector público y mis conocimientos, y por esas razones que me adjudican el contrato, pero totalmente ajeno a que esto obedezca a una relación personal de amistad o de alguna influencia ilegítima por parte del senador Roy Barreras en cuanto a mi contrato, ¿no? Ahora, ustedes, o Juan Diego ha hecho referencia precisamente a que Diego Marín ha sido precisamente imputado y ya obviamente hoy tiene una medida de aseguramiento por el delito de cohecho. Y esto es bien importante para que lo entienda la ciudadanía, y es que Diego Marín hoy es procesado precisamente por el delito de concierto para delinquir con fines de contrabando por un cohecho que no asciende a más de 15 millones de pesos. Es sobre ese núcleo central que el proceso se tiene que surtir. Es decir, él tendrá que responder frente a ese cohecho de 15 millones de pesos. El resto es una serie, digamos, de afirmaciones que se han hecho extraprocesalmente, en el cual, digamos, en el proceso que hoy se sigue no se está hablando de ningún congresista, de ningún político, y por eso, digamos, que no hay relación hoy entre lo que se dice frente al proceso penal que se adelanta. Y finalmente, digamos que frente a la contumacia, obviamente sí tenemos unos reparos. En mi concepto, no debió haberse declarado la contumacia porque Diego Marín se asistió, estuvo en esa audiencia. Tuvo el derecho de decir que no quería estar en su audiencia, pero a más de eso estaba presente su abogado, que es el doctor Edgar Villamil. Quiere decir que la contumacia se da solo cuando el procesado es renuente a asistir al proceso, pero aquí había una demostración de que sí tenía la intención, tanto así que había nombrado su abogado. Sin embargo, bueno, eso ya es una decisión que se adoptó y hoy Diego Marín está asumiendo su proceso penal a través de su apoderado. Y bueno, pues se desarrollarán ahí unas apelaciones, hay unos obviamente argumentos defensivos que deberán tenerse en cuenta en su momento. Doctor Camilo, esta entrevista es muy difícil porque pues este es su trabajo y usted es una persona respetable y ni más faltaba que el señor Marín tiene derecho a contratar a quien quiera y ha contratado a unos abogados muy buenos. Pero ¿a usted no le llama la atención todo lo que ha escuchado? Que salga en una emisora de radio, que dé una entrevista en el periódico El Tiempo, que vaya a la fiscalía y cuente el testimonio de un señor como Luis Carlos Reyes. Es decir, que los voceros de su cliente se paseen por las oficinas de la DIAN con políticos y con hojas de vida y con oficiales de policía. ¿Eso no le ha llamado la atención? ¿Qué le ha dicho a usted su cliente de eso? Bueno, Julio, digamos que yo he tenido la oportunidad de hablar, no conozco personalmente a Diego Marín, he hablado con él un par de veces
Claramente llama la atención y eso será, digamos, todas estas situaciones serán objeto del desarrollo procesal de las investigaciones que adelante la Fiscalía General de la Nación. Yo reitero, digamos, en lo que a mí respecta, yo tengo la representación para poder revisar en el proceso de extradición cómo se ha dado el procedimiento y cómo obviamente podríamos solicitar, si es del caso que se apruebe la extradición, que Diego Marín, cuando venga a responder a Colombia, cuente con todas las garantías para que pueda, digamos, ser procesado aquí, pero con las garantías y el debido proceso. No podría yo llegar en ese momento a cuestionar lo que yo he escuchado y lo que se sabe públicamente es de un relacionamiento con políticos, con personalidades que no me consta, no podría en ese momento o no sería responsable de mi parte de hacer alguna afirmación o comentario. Doctor Rojas, justamente en esas conversaciones que usted ha tenido con él, ¿han evaluado quizás la posibilidad de, ante su eventual regreso a Colombia, el poder realizar negociaciones con la Fiscalía, algún tipo de acercamientos para poder obtener beneficios? Bueno, siempre será una posibilidad dentro de un proceso penal. Reitero, yo no llevo el proceso penal, es el doctor Edgar Villamil. Sin embargo, pues digamos, frente al delito, es que frente al proceso que se sigue hoy, que es el concierto para delinquir con fines de contrabando por un cohecho de no más de 15 millones de pesos, digamos que hoy se han presentado argumentos defensivos donde se apelan varias de las teorías o de las pruebas que ha presentado la Fiscalía, y en ese desarrollo procesal pues veremos qué pasa. En este momento no se ha contemplado porque pues no se ha terminado de debatir. Aquí la Fiscalía presentará su teoría del caso y la defensa presentará a su vez la propia, la de nosotros, para poder determinarlo. Hasta hoy no hay una decisión final frente a ello. Teniendo en cuenta, abogado Camilo Rojas, que pues usted bien nos lo ha dicho, no ha tenido la posibilidad de encontrarse personalmente con su cliente, uno se pregunta, ¿su cliente entonces cómo llegó a usted? ¿Nos puede contar eso? Si a usted lo recomendó a alguien, o de qué manera entran en contacto. Juan Pablo, buenos días. Claro que sí. La representación, digamos, general, hay un poder general que tiene la doctora Gloria María Arias para representar a Diego, y a su vez, digamos, ella a través de esa facultad puede contratar los abogados que van a apoyar en este caso toda la estrategia defensiva de Diego, y es a través de ella que yo me vinculo a este equipo jurídico. Doctor Rojas, el Diego Marín, alias Papá Pitufo, tiene la doble nacionalidad, colombiana y española. De hecho, cuando logra salir de España, se va a Portugal, en buena medida porque se va allí a solicitar el asilo, y Portugal con Colombia no tiene claras condiciones de tratados de extradición, y por eso se ha demorado en parte todo este proceso. Pero adicionalmente ustedes, como parte de su estrategia de defensa, han pedido al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Justicia, a la Fiscalía, unas explicaciones e información sobre el estado de las cárceles, lo que le hace a uno presumir que esa va a ser parte de la estrategia de ustedes para pedir que Diego Marín, como ciudadano también español, pues no pueda venir a Colombia por las condiciones de las cárceles y la falta de garantías. ¿Estoy en lo cierto? No, Juan Diego, pues aclararía lo siguiente. Digamos que efectivamente Diego Marín tiene la doble nacionalidad colombo-española, y al ser un ciudadano europeo, pues obviamente que lo habilita para que se tenga en consideración la posibilidad de el asilo en principio. Por esa razón es que Diego Marín se va o se dirige hasta Portugal para solicitar el asilo, porque dentro del proceso extradicional hay un principio bien importante que también es claro de señalar, y es que no puede haber ninguna injerencia entre las decisiones que tome judicialmente las autoridades, porque la extradición precisamente es un proceso de cooperación judicial y no puede haber ninguna injerencia de ninguna otra autoridad más allá de la judicial,
y aquí lo que se veía desde más o menos abril del año 2024 era una presión mediática desde el Ministerio de Justicia, desde el presidente de la República, solicitando y anunciando que iba a ir directamente hasta España para solicitar que se trajera en extradición a Diego. En este caso, por esa razón, es que Diego se va para Portugal, no con el ánimo de evadir la justicia, sino con el propósito de advertir que aquí podría presuntamente estarse presentando. Pero se va, doctor Rojas, en calidad de prófugo, porque había circular internacional de la Interpol. Bueno, vea Juan Diego, que la decisión o la circular roja es precisamente una medida de cooperación policial internacional para lograr la detención del ciudadano. Pero al momento de hacerse efectiva, las autoridades españolas pues no tenían, porque Colombia no lo había podido soportar, una orden de captura, una medida de aseguramiento dentro de un proceso judicial debidamente expedida, y por lo tanto lo que hace es dejarlo en libertad. A Diego lo dejan en libertad las autoridades españolas. Él no se vuela o no es prófugo. Él tenía que acudir a unas citas, a unas revisiones periódicas ante las autoridades españolas, y pues obviamente en una de ellas está ausente porque ya está haciendo su trámite ya estaba haciendo su trámite de asilo en Portugal, y por esa razón es que se reactiva la circular roja. Pero digamos que en el lenguaje sí es importante aclarar que Diego Marín no estaba siendo prófugo de la justicia. Él estaba ejerciendo un derecho legítimo, y es el que tenemos todos los ciudadanos en el mundo, de solicitar asilo cuando tenemos de alguna manera alguna prevención frente a que su proceso judicial no es netamente o tiene algún vicio o un carácter político, como es aquí en el caso, como así se analizó en su momento por parte de Diego. Abogado Camilo Rojas, vuelvo sobre el tema que usted ya le había contestado a Juan Diego, pero también la respuesta que me dio, porque pues uno revisa la hoja de vida de la abogada que lo busca usted, Gloria María Arias, y ella pues sí tuvo, por ejemplo, una cercanía con el gobierno Duque. De hecho, el presidente Iván Duque en su momento la ternó para ser integrante de la Comisión de Disciplina Judicial. Usted, como lo señaló Juan Diego, pues fue viceministro del Interior en el gobierno del presidente Iván Duque. Y no podemos olvidar que el presidente Petro, a la hora de hablar del tema de el señor Marín, pues ha hecho referencia a que los gobiernos anteriores han tenido vínculos de alguna forma o han estado conectados con este escándalo del contrabando en Colombia. ¿No cree que estas conexiones políticas en el pasado de ustedes dos, abogados del señor Marín, pues sí generan una cierta sospecha, un cierto mal ambiente a la hora de evaluar el tipo de defensa que pueden hacer, tal vez protegiendo intereses del anterior gobierno? Juan Pablo, gracias por esa pregunta, porque, a ver, primero, pues ni la doctora Gloria María, por haber sido servidora pública también en el gobierno del presidente Uribe, ni tampoco el doctor Mario Bugarán, que es mi compañero en esta causa de la extradición, ni yo por haber sido viceministro, primero no contamos con inhabilidades legales. Segundo, pues yo creo que es también un legítimo derecho de nosotros de trabajar, y nosotros no podemos, o si bien tenemos la posibilidad obviamente de decir a qué cliente o a quién atendemos o a quién no. Yo creo que aquí no es posible, digamos, darlo como regla que por el hecho de haber sido o haber tenido estos cargos públicos, pues debamos relegarnos de algún asunto como estos. Por lo contrario, digamos, nosotros defendemos, o en mi caso, yo defiendo personas que seguramente han cometido errores y hay que ir a defenderlo ante la justicia, o también he defendido inocentes en los que se vincula un proceso, pero hay que defender. Yo creo que es equivocado y de pronto, y lo he escuchado en otros espacios, que me parece malintencionado, tratar de vincular nuestro ejercicio profesional, nuestra trayectoria profesional con una actividad delictiva. Esto es tanto como comparar o poner en una misma línea al abogado con el cliente, cuando nosotros simplemente pues ejercemos nuestra profesión y haremos nuestros argumentos ante la justicia. Ni yo tengo relación como viceministro en el gobierno del presidente Duque con Diego Marín en sus actividades,
como estaría casi 100% seguro que ni la doctora Gloria María ni el doctor Iguarán lo han hecho. Yo creo que es un poco ese, también me permite esto hacer un llamado bueno, nosotros tenemos como abogados, y no nos pasa solo a los tres, sino a todos los abogados en Colombia, pues digamos que a veces somos objeto de esa clase de señalamientos, pero de manera malintencionada. En este caso, sí se ha tratado de vincular, que porque pertenecimos a unos gobiernos anteriores, que entonces los expresidentes o los exfuncionarios tenemos alguna clase de relación, o que queremos ocultar alguna situación. Esto es importante también porque, por lo menos en mi caso como viceministro, yo no tuve relación con ningún caso judicial, ni mucho menos conocí el tema de Diego Marín. Los viceministros somos se ejerce una función técnica para generar políticas públicas, más no hay una interferencia en procesos judiciales. Abogado, para ese pedido de asilo que hizo Diego Marín, él alegó que su vida acá en Colombia corría peligro. ¿Ustedes tienen conocimiento de esas supuestas amenazas que él recibió? ¿En detalle nos podría hablar de esas amenazas? Por unos asuntos netamente de reserva legal no podría hacer referencia a ello. Sin embargo, es claro que hay un grado de peligrosidad y de amenaza grande por toda la connotación que tiene este caso, y por eso la razón de lo que me preguntaba hace un momento Juan Diego, de nuestra solicitud al Ministerio de Justicia exactamente, y es de que nos indiquen cuáles son hoy el grado de cumplimiento que tiene Colombia frente a la declaratoria del estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria, porque además de los temas de seguridad hay otras situaciones que podrían ser vulneratorios de derechos humanos. Y en ese caso, pues que... Doctor Camilo, yo le tengo una pregunta muy concreta. ¿El cohecho es de qué tamaño? Es un cohecho que tiene una cuantía no mayor a 15 millones de pesos, en Julio. Oh. En el caso del proceso judicial que... Pues ¿cuántos cohechos tiene el señor Marín? En el proceso que está adelantándose es el cohecho por un caso puntual, por el vínculo con un oficial de la policía, pero que no avanza más allá de ello. De hecho, Julio, ayer revisamos los antecedentes de Diego. Paremos ahí. ¿Sí? Usted me dice que solo conoce de un cohecho por cuenta de un supuesto soborno a un policía por 15 millones. ¿Es todo lo que usted conoce? Es el proceso, ese es el argumento sobre el cual se edifica hoy el proceso penal que se sigue en contra de Diego Marín. Pues yo le recomiendo que se eche una pasadita por la fiscalía, porque yo estoy viendo 4 cohechos en coautoría propia y 17 cohechos en impropia. Y la primera valoración es de 1.000 millones de pesos en estos sobornos. 1.000. Y solamente en un periodo muy corto. Septiembre 2023, marzo 2024. Y recuerde usted, que lo conoce mejor que yo, que la fiscalía muestra solo la puntica. Es decir, una cifra se usa para la orden de captura y otra para la imputación. Como dicen ustedes, nadie pone toda la carne en el asador en el primer momento porque se le quema. Van poniendo de a pedacitos, ¿no? Pero me extraña que usted solamente tenga un cohecho por 15 millones cuando yo estoy viendo 4 cohechos en coautoría propia, 17 en impropia, por más de 1.000 millones de pesos por ahora, en un lapso de 4 o 5 meses. ¿O será que él tiene otro abogado? Sí, Julio, como le decía desde el principio, en el proceso penal o en los procesos penales, el doctor Edgar Villamil es el que se encarga de los temas, por eso yo no estaría autorizado para hablar del tema. Ahora, que estén todos estos procesos en curso, pues claramente, seguramente sí, y habrán más, seguro. Pero digamos que el que genera el proceso de extradición es el que yo conozco y al cual yo hago referencia, al del cohecho por 15 millones. Ahora, no sé si el doctor Villamil, digamos, tenga claro todos estos asuntos, estas denuncias, pero pues en lo que a mí respecta, es eso lo que podría decir Julio. Doctor Camilo, gracias por atendernos y pues estaremos atentos a la llegada
del señor Pitufo, a ver cómo ayuda para desenredar toda esta telaraña de corrupción en la DIAN y en la policía. Ha sido usted muy amable, doctor Camilo.